Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Realmente, mis queridos amigos, quiero decir que yo entiendo el nivel de desesperación que ha tomado a ese pequeño sector del llamado oficialismo, porque ya es muy pequeño, que pretende imponerle a los venezolanos lo que los venezolanos no aceptan. Entiendo la desesperación, que anden presionando a los empleados públicos. Ayer me dijo una muchacha, no voy a decir la institución pública en la que trabaja, utilizó estos términos: me tendrán que matar para que yo vaya a votar en esa constituyente. Y así, cientos de miles de trabajadores públicos que se oponen a que los nariceen. Ustedes saben, mis queridos amigos, lo desagradable que es para un ser humano que lo nariceen, que le impongan cosas en contra de su conciencia, que pretenden doblegarlo en su dignidad por una bolsa de comida o por un salario que le corresponde además porque cumple con su trabajo. Eso es muy difícil. Hay mucho miedo en el pequeño sector que pretende imponerle a los venezolanos lo que los venezolanos no quieren. Porque desde el barrio más pobre, del sector más pobre, ahí está la gente negándose a arrodillársele al régimen. Desde los más pobres, los sectores obreros, la clase media, los sectores acomodados. Por primera vez es todo un país el que se opone frontalmente, decididamente, pacíficamente y constitucionalmente a una imposición del régimen. Hoy, en la reunión de los fiscales públicos que se realiza en Argentina, la fiscal general de la República tuvo que participar con una llamada telefónica, porque a la fiscal le anularon el pasaporte. Al fiscal que habían encomendado para que hablase en nombre de la Fiscalía del Ministerio Público, le negaron o le anularon el pasaporte. A la única que le permitieron viajar fue a la vicefiscal designada a la fuerza por el gobierno y por el bufete del gobierno. Pero hubo demasiada dignidad en la Argentina y no la dejaron hablar. Cuando yo pensaba, mis queridos amigos, los inmensos peligros que corre la sociedad venezolana, pensaba en el disidente chino que murió de cáncer en una cárcel, porque en el fondo cuando te anulan el pasaporte, te dan país por cárcel. Así como Leopoldo y Ledesma están casa por cárcel, otros tienen país por cárcel, no pueden salir. Y eso no lo entiende ningún país democrático del mundo. Eso solo se entiende de Cuba, de Corea del Norte, de China comunista o de Venezuela. De los poquísimos países en el mundo donde dictaduras atrasadas, primitivas, gorilistas, digo militaristas, que a la fuerza pretenden imponerle a los ciudadanos sus designios. Pero el resto de la humanidad, un muchacho que pueda vivir en Buenos Aires, que viva en Santiago de Chile o en Punta del Este, en Uruguay, no entiende cómo una persona de un país no pueda salir de su país porque su propio gobierno le anula el pasaporte. No entiende cómo una fiscal del Ministerio Público no puede viajar a un evento internacional, o el diputado Luis Florido, o el diputado o el gobernador Enrique Capriles, o cómo a la alcaldesa de Maracaibo le quitan una responsabilidad básica del conserje de la ciudad, que es la recolección de basura o el servicio de cuerpo de bomberos. No se entiende, pero los ciudadanos de Venezuela no lo aceptan. Y es allí donde el régimen se equivocó de banda a banda. Esto no va a durar mucho. Esto ya
está en su ocaso. Esto terminó, solo que el proceso de ponerle fin está en pleno desarrollo. Y yo pido a Dios. Ayer Almagro habló con Leopoldo. El presidente del gobierno español, el señor Rajoy, habló con Leopoldo. Ayer José Luis Rodríguez Zapatero fue a casa de Leopoldo. Ojalá que en casa de Leopoldo, junto con el resto del liderazgo político nacional, se construya el acuerdo de salvación nacional, para que volvamos a unirnos alrededor de la Constitución, los chavistas que respetan la Constitución y el inmenso mundo democrático que respeta y que exige respeto a la Constitución, para que esta cúpula podrida, voy a utilizar, esta es una palabra de Hugo Chávez, no mía, esta cúpula podrida no pueda imponerle a los venezolanos sus designios de llevarnos a convertir a nuestro país en una gigantesca cárcel donde los ciudadanos queden prisioneros del Estado. Por cierto, cuando digo cúpula podrida, recuerdo que la Fiscalía del Ministerio Público acaba de citar en calidad de imputada a la esposa y a la suegra de quien fue ministro de Transporte, el señor Eltrudi, por corrupción en el caso de Odebrecht. Y el cuñado del señor candidato a la constituyente está preso en Estados Unidos porque suplantó la identidad de cientos de miles de personas para robarlos. $380,000 americanos robó ese señor. Por eso Chávez tenía razón en utilizar la palabra perfecta, que cabe perfectamente en el residual del viejo régimen que ya termina, la cúpula podrida. Identificamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.